Agradecerles a cada uno de los presentes que están en este curso tan importante que nos trae pues acá para ver las buenas prácticas agrícolas según el protocolo global de las buenas prácticas que nos llevan a tener nosotros pues ese interés que el protocolo global nos exige para poder producir de tal manera amigable y también esto que nos lleve a tener eso lo que es ese reconocimiento, ¿no? Ya que las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Según el protocolo global, estas son un conjunto, ¿no? De prácticas y normas que garantizan la seguridad y calidad de los productos que nosotros tenemos y nos adentramos a las buenas prácticas, pues, ¿no? Ya que esto, pues, nos lleva, ¿no? Una buena agricultura, unas buenas prácticas que abarcan desde la preparación del suelo hasta el transporte del producto y que este producto llegue al consumidor final como parte de su alimentación. Por eso es tan importante, ¿no? Hablar que las buenas prácticas es un conjunto de normas internacionales para certificación de las prácticas agrícolas responsables, ya que esto se trata de una iniciativa, ¿no? Que busca garantizar la inocuidad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el bienestar laboral en la producción primaria de alimentos. Y esto nos lleva el protocolo global de Good Agricultura Practices, digamos, buenas prácticas agrícolas, busca, ¿no? La certificación que sea reconocida. Y esto, pues, hablamos sobre las buenas prácticas agrícolas en el ámbito de buscar un reconocimiento y una aceptación en los mercados internacionales. Por eso es tan importante hablar y nosotros enmarcarse en saber qué buenas prácticas podemos realizar para lograr tener ese certificado global que nos digan o nos avale en los mercados mundiales y asimismo, pues decir, tener esa garantía de cubrir esos mercados de buena manera y competir con los nuevos aliados que se tenga a nivel internacional, porque eso lo que busca es el consumidor tenga en bien cubrir esa necesidad. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos cuáles son. El objetivo es estandarizar, ¿no? Los requisitos que los proveedores agrícolas deben cumplir para acceder a los mercados globales, como les decía, y por eso que el protocolo global de buenas prácticas actúa como una herramienta de aseguramiento que promueve la implementación de buenas prácticas agrícolas a lo largo de la cadena de producción. Desde el momento que nosotros entremos a seleccionar la semilla para sembrar en nuestro campo definitivo, desde ahí debe empezar. Por eso es que esta, este protocolo global, pues, abarca desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? Incluyendo aspectos como el uso racional de agroquímicos, la gestión del agua, la transabilidad, el cuidado del medio ambiente y las condiciones de trabajo que están allí los obreros, ya que sin ello, pues nosotros no podemos decir que tenemos esa garantía. Al entrar nosotros a ver esas buenas prácticas agrícolas, pues nos adentramos a la estructura y módulos estándar según los estándares que nos va a llevar la integración basada, ¿no? Según el aseguramiento integral de la finca que vamos, ¿no? Por eso es tan importante que
el Protocolo Global de Buenas Prácticas Agrícolas está estructurado en un sistema de módulos combinables que permiten apartarse de diferentes tipos de producción agrícola y condiciones locales, ¿no? Por eso también el estándar base que nos lleva, ¿no? a tener esa integración eh, en lo que nos lleva a la integración de nuestra finca, pues debemos de saber en qué se divide, ¿no? En requisitos generales. ¿Por qué hablamos estos requisitos generales? Por motivo que debemos de cumplir, ¿no? Los requisitos generales, por ejemplo, aplican a todos los productos independientes del cultivo o actividad, ya que si nosotros tenemos el cultivo en nuestra finca, pues va a ir abarcando este protocolo a que se cumplan esos requisitos en base general, ¿no? El ámbito de aplicación que van las buenas prácticas agrícolas a través del protocolo global define, ¿no? El tipo de producción, por ejemplo, frutas y hortalizas, cultivos extensivos, acuicultura, ganadería y otros que podemos también ahí encontrar la apicultura, que es parte de la producción, ya que esta producción va a ser consumida y para que llegue al consumidor tiene que cumplir ciertos requisitos para nosotros ir a competir con los supermercados, que podemos asistir a la en pro de tener aceptación en el ámbito de la competitividad. Tenemos módulos específicos de su ámbito que detallan, ¿no? Los requisitos técnicos según el producto cultivado. Además, el aseguramiento integral de la finca, pues nos vamos a ver que existen otros módulos complementarios que fortalecen, ¿no? Diferentes áreas del proceso productivo que nosotros estamos enmarcados. Hay módulos que se enfocados, ¿no? En evaluar las condiciones laborales, el cumplimiento de prácticas sociales responsables en la finca. El GRAPS, por ejemplo, allí hablamos que esto nos va a ver este módulo, es 100 específico según el global de las buenas prácticas agrícolas, pues nos lleva, ¿no? A tener este reconocimiento en que podemos ver el cumplimiento de las buenas prácticas. Va a haber un modo, va a haber un formato que por módulo se divida. Y para cada módulo va a haber formatos en donde podamos nosotros llenar y decir que estas buenas prácticas agrícolas están dentro de esto, ¿no? Hay también extensiones voluntarias del estándar que abordan temas específicos como la biodiversidad, el uso del agua, la seguridad alimentaria avanzada, entre otros, como por ejemplo el manejo sostenible de los recursos que van a ingresar dentro de este estándar global de buenas prácticas agrícolas, que es buscar una certificación de calidad. El cumplimiento que nos lleva el protocolo global de buenas prácticas agrícolas con la legislación local e internacional, vamos a ver que esto exige, ¿no? Que todos los productores certificados cumplan estrictamente la legislación nacional e internacional vigente que se tenga. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver a nivel nacional, que nos estamos enmarcando allí a lo que es, en el caso de Perú, pues SENASA, ¿no? El SENASA es el ente rector que va a monitorear la buena producción, que esté libre de enfermedades, si existe alguna incidencia de una plaga o enfermedad amenazante, pues ellos tengan que legislar y tengan que ver, monitorear o poner en cuarentena ciertos productos
para no tener ese rechazo en el mercado internacional. Imagínense que si nosotros no cumplimos los requisitos que nos exige como exportador, pues vamos a decir que pérdida nosotros como productores, ya que en el momento de la inspección encuentren algún resto de algún patógeno, pues nos van a decir que no entre ese producto y rechazar. Y muchas veces en los controles de sanidad te incautan, te quitan todo eso y no te permiten tener una buena producción. Por eso una buena ganancia por tu venta al final que va a llegar al mercado, porque justamente muchos patógenos, por ejemplo, la mosca de la fruta, hablando en sí, esto pues se va dentro de la fruta ya. Y el huevecillo, esa larva, muchas veces ya se manifiesta en el momento del transporte. Y ahí puede que éste pueda proliferarse a donde vaya a llegar. Y por eso es que es tan importante cumplir, ¿no? Esas normas de certificaciones en sí para tener una buena certificación y rentabilidad, ¿no? Vamos a ver cómo la producción agrícola, la inocuidad alimentaria, el medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional y los derechos laborales, ya que esto implica, ¿no?, que los agricultores deben operar bajo licencias, permisos y registros requeridos por la autoridad local, hablando, pues, como les mencionaba, según se desarrollen esto en las grandes empresas, en las empresas que se dedican a la producción, por ejemplo, mango, arándano, está también allí los otros productos, pitahaya, están muchos productos que existen. Estas empresas, los operarios, deben de tener los implementos, requisitos, de tener todos los derechos de ley, ¿no? Y cumplir con las normas internacionales, especialmente aquellas relacionadas con residuos de plaguicidas, como los límites máximos de residuos que es en el producto que se encuentre, pues eso nos va a llevar a un comercio justo, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, ¿no? Respetar leyes sobre el uso y almacenamiento de productos químicos, manejo de residuos, recursos hídricos, biodiversidad y zonas protegidas, pues nos va a llevar esto a tener en sí un reconocimiento que estamos cumpliendo y nuestra certificación está dando éxito, ya que no vamos a tener alguna restricción o observación por no haber cumplido esto, ¿no? Ya el estándar global de buenas prácticas agrícolas no sustituye, ¿no?, la legislación local, sino que la complementa tanto por su cumplimiento en los requisitos mínimos obligatorios para poder optar por la certificación, perdón, ¿no? Siempre cada país tiene, por ejemplo, legislaciones y tiene normativas que nos llevan, ¿no?, a tener buenas prácticas agrícolas, y esto pues nos va a decir que tengamos cuidado en el momento que nosotros ingresemos a ser exportadores, de tal manera pues tener ese cumplimiento a nivel local va a ser que el estándar global de los requisitos que nos exige, pues a tener mucho más rentabilidad en este caso, ¿no? Por eso es tan importante. Ya vamos ingresando los registros y documentación obligatoria que se debe tener. Uno de los pilares fundamentales del protocolo global de buenas prácticas agrícolas es la trazabilidad y documentación de las actividades agrícolas, ¿no? Debemos de tener en cuenta que el productor debe llevar registro detallado que permite demostrar el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas y facilitar, aquí vamos a entrar lo que es
las auditorías internas y externas. Muchas empresas en las cooperativas eh, productoras, por ejemplo, eh, llevan, ¿no?, a tener esas auditorías internas y externas. Gra- ¿Por qué las importadoras en sí exigen que se cumplan ciertos requisitos? Y aquí pues es tan importante que se lleve, ¿no?, un registro, y cuando vayamos a campo y hagamos la inspección, esa auditoría interna, nosotros que no se apliquen agroquímicos, y si se han aplicado, tiene que estar las fechas, dosis, nombre del producto, responsable de la aplicación, condiciones climáticas que puede operar ese producto. ¿Para qué? Para no tener eso lo que es residuos en nuestros productos final, ¿no? También vamos a ver un registro de riego, vamos a ver ahí qué tipo hemos hecho, con qué frecuencia, origen del agua y la calidad que estamos aplicando a nuestro producto. La cosecha y post cosecha, también un registro que nosotros debemos de tener: manejo del producto, condiciones de almacenamiento, limpieza y desinfección. Aquí vamos a ver también qué productos se utilizaron para la desinfección, la limpieza de del producto que se tiene, por si se encuentre alguna falla en nuestro producto final y pueda haber esa auditoría o verificación in situ que digan que no es eso. Capacitación personal, otro documento: registro de asistencia a cursos sobre buenas prácticas agrícolas, inocuidad, seguridad y salud laboral. Es tan importante la seguridad y salud laboral, porque de esto es hablar buenas prácticas agrícolas, y el protocolo global de buenas prácticas agrícolas, de la certificación que nos genere, pues nos van a decir que los trabajadores deben conocer sus derechos en el trabajo, y qué es lo que les corresponde también. Por eso es la capacitación del personal. Control de plagas y enfermedades, tener un registro también de estos en donde se haga el monitoreo y las medidas correctivas. Uso y mantenimiento de maquinarias, también hablamos acá, ver en cómo qué fechas tuvo su mantenimiento, en qué fecha entró a funcionar también esa máquina, qué fecha ingresó a nuestro campo, ya que esto va a hacer que nuestra certificación de buenas prácticas agrícolas a través del protocolo global que es este documento, pues nos va a llevar a tener éxito, ¿no? Resultado de los análisis ya de suelo, de agua, de residuos. Cuando se aplique, pues vamos a llevar, ya que toda la documentación debe estar actualizada, firmada por los responsables y disponible para revisión durante las auditorías de certificación. Es tan importante nosotros conocer ahí los derechos que nos lleva, y la documentación nos va a llevar pues a que seamos acreedores de una buena certificación, cumpliendo con todos los pasos, ¿no? Derechos laborales y contratos. También el protocolo global de buenas prácticas agrícolas pues establece criterios específicos para proteger los derechos de los trabajadores agrícolas y promover condiciones laborales dignas y seguras, ¿no? Ahí vamos nosotros teniendo en cuenta qué es lo que se puede hacer. En este sentido, pues nosotros vamos a ver los requisitos más importantes que se encuentran dentro de los derechos laborales y contratados, pues contar con contratos laborales legales y por escrito que detallen funciones, horarios, salarios, derechos y obligaciones que tengan los trabajadores. Recuerdo que una vez yo fui a trabajar en una empresa como estaba estudiando, y justamente ahí
nosotros teníamos que firmar un contrato de labor y en donde pues nos detallan igual también cuando he trabajado parte de inspección, lo que es sanidad en campos agrícolas, también allí nosotros las empresas firmamos un contrato, cuáles son nuestros derechos y obligaciones y están metidos, ¿no? Siempre debemos de tener en cuenta que el protocolo global de buenas prácticas agrícolas, que es la certificación a la cual nosotros optamos, va a revisar eso, ¿no? Respetar la edad mínima, muchas veces para ser acreedores y gozar de este protocolo, pues debemos de respetar en sí, nosotros conocer que nuestros obreros o peones agrícolas, pues no deben ser menores de edad porque es una falta grave como explotación juvenil en este caso, pues no, y ahí pues debe tener en cuenta en sí las legislaciones nacionales e internacionales en donde pues es la prohibición, ¿no? Del trabajo infantil, ¿no? Asegurar que el pago sea justo y oportuno, proveer condiciones seguras del trabajo. Ahí pues al ver nosotros tener esos derechos, esa documentación en donde pues nosotros contemos con equipos de protección personal y una capacitación segura en el manejo y utilización de esto. Por ejemplo, en el tiempo del COVID, muchas empresas agrícolas eh, nos exigían que utilicemos mascarilla al momento de elaborar. Y también tuve este caso de ver los trabajadores en campo muchas veces no se acostumbraban y cuando iba la supervisión sanitaria, recaía pues una amonestación para el trabajador. Y ahí es tan importante que los derechos laborales en el momento de los contratos pues se especifiquen también estas cosas, en donde pues garantizar el derecho a la libertad de asociación y representación sindical en las grandes empresas. Existen, ¿no? Los sindicatos de trabajadores y la empresa no puede prohibirte y debe ser escuchado en ese caso, ¿no? Y tú puedes afiliarte al sindicato que más te convenga. En ese caso sí es tan importante, ¿no? El protocolo global de buenas prácticas agrícolas, pues busca con esto que los productos agrícolas no solo sean seguros para el consumidor, sino que también se produzcan en un entorno ético, seguro y justo para los trabajadores. Es tan importante, no es solo el productor diga, voy a tener ganancia gracias al buen trabajo, no tiene que saber que esa ganancia esté sustentada a través de que se garantizó un entorno ético, seguro y justo también. Equipos de protección personal, vamos a hablar acá también como buenas prácticas agrícolas que nos conlleva el uso de equipos de protección personal, ya que es un requisito fundamental dentro del protocolo global de buenas prácticas agrícolas que ya que garantiza la protección de los trabajadores frente a los riesgos físicos, químicos y biológicos, ¿no? Presentes en las actividades agrícolas. Todos los empleados deben contar con un equipo de protección personal adecuado a sus tareas específicas y estos pues deben estar estos equipos ajustados a la comodidad del trabajador. No es que el, el empleador te entregue un equipo de protección personal incómodo. Al contrario, tiene que ser adecuado y que sea acorde a tu labor que vas a emplear. También tenemos acá lo que es, por ejemplo, allí hablamos en el momento que vamos a ingresar a trabajar. ¿Quiénes están en, por ejemplo, en agrícola? Están los guantes, mascarillas, lentes de protección,
¿Por qué hablamos de esto? Porque va a haber manipulación de productos químicos, va a haber fumigaciones, va a haber manipulación de herramientas, ropa impermeable y botas de seguridad para aplicaciones de pesticidas o tareas de alta exposición al agua y humedad, chalecos reflectantes, cascos y protectores auditivos. Esto es cuando nosotros vayamos a tener en cuenta que los operarios o los trabajadores estén en contacto con maquinaria, ya que las maquinarias, por ejemplo, emiten, ¿no?, un sonido, un ruido bastante molestoso y con el tiempo te puede causar sordera y es tan importante ahí los protectores auditivos, ¿no? Que estos se adecúen o se amolden. Hay descartables, reusables y esto pues ya depende de cómo el empleador tenga la opción de equipar, ¿no? Ropa adecuada, como les mencionaba, el cumplimiento del uso de equipos de protección personal, pues representa el incumplimiento, perdón, el uso de los equipos de protección representa pues un riesgo para la salud de los trabajadores, que puede ser una, un riesgo casual, un riesgo que puede decir eh, que no puede estar en ese peligro que hayas tenido en cuenta, ¿no? Ahí es por eso, si no te entregan, si no cumples con entregar estos equipos de protección personal, pues puede ser causal, ¿no? De no conformidad en una auditoría de certificación y puede que cuando el productor quiera exportar y decir, no, mi personal sí cumple, pero ¿qué si en el momento de la auditoría, inspección externa o interna no está marcado o no encuentran a los trabajadores con los equipos de protección personal, pues te van a denegar y no puedes adquirir esa certificación, ¿no? También debemos de tener como buenas prácticas agrícolas la capacitación del personal en seguridad. El protocolo global de buenas prácticas agrícolas pues requiere que todo el personal esté capacitado en temas de seguridad y salud ocupacional de forma regular y documentada. Esto pues va a hacer que se encuentren eh, nóminas o registros que estén detallados qué tipo de capacitación se les hizo llegar a los trabajadores y todos estén pues registrados para dar veridad en sí a esto, ¿no? El objetivo es que los trabajadores comprendan los riesgos asociados a sus funciones y sepan cómo prevenir accidentes o enfermedades laborales y esto pues el protocolo global de la certificación de buenas prácticas agrícolas pues nos lleva a esto, ¿no? El uso correcto de EPPs en el manejo seguro de agroquímicos, lectura de etiquetas, preparación, mezcla, aplicación y disposición. Ahí va a ser que esa capacitación, el, el trabajador tenga conocimientos. Muchas veces los trabajadores no tienen conocimiento y no, a veces no leen las etiquetas y ahí es donde nosotros como especialistas en, en dar estas capacitaciones debemos de mostrar los pictogramas, mostrar el por qué va esa etiqueta allí, la color, darle a conocer y que sepa que el manejo es moderado. Por ejemplo, el producto puede ser moderado, altamente tóxico, requieren manejos especializados. También debes saber, ¿no? El personal, todo que labora en la parte agrícola debe saber medidas de primeros auxilios, recibir esa capacitación y pues saber actuar ante esas emergencias, ¿no? Identificación de riesgos en el lugar de trabajo, saber cuál es el riesgo, cuál es el peligro y ver allí también pues un incidente que nos lleve a tener esa esa causal de algún riesgo laboral que nos lleve, ¿no?
normas básicas de higiene personal y del entorno laboral, muchas veces en los campos agrícolas, en las grandes empresas, pues allí está, ¿no? Al momento del trabajo, nosotros como especialistas, profesionales, tengamos en cuenta que existe donde un comedor, servicios higiénicos que deben de depositarse los restos, los residuos en los contenedores y están clasificados por colores. Allí debe, en las capacitaciones, el personal debe recibir esa capacitación para saber el por qué están allí, los colores y tener en cuenta allí, ¿no? Estas capacitaciones deben ser impartidas por personal calificado y sus registros deben mantenerse disponibles para auditorías. Muchas veces estos registros dependen, ¿no? Por ejemplo, las normativas de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, en Perú está la normativa que está muy vigente, ¿no? En seguridad y salud ocupacional, la 29783, es parte en donde detalla paso a paso cómo el personal debe estar o llevar y cuánto tiempo estos registros deben permanecer ante causales de riesgos laborales que se tengan, ¿no? También tenemos el manejo seguro de maquinarias y herramientas, parte de, de las buenas prácticas agrícolas y el protocolo global de buenas prácticas agrícolas, pues establece normas específicas para el uso seguro de maquinarias y herramientas agrícolas, ¿no? Con el fin, ¿no? De esto, de evitar lesiones o fallas operativas. En esto, pues también debe tenerse en cuenta que el personal que ingrese a campo debe estar capacitado o debe recibir una capacitación previa en el manejo de maquinarias y herramientas. Muchas veces, pues, he tenido también en cuenta y he visto que muchas personas van a trabajar en parte agrícola y pues a veces no saben eh, manipular una tijera podadora, un cuchillo de injertar, el desinfectar y eso es tan importante el manejo seguro de las maquinarias y herramientas. A veces he tenido también he visto que no saben o no tenemos el conocimiento muchas veces de cómo manipular un motor, una fumigadora, y eso es en el protocolo global de buenas prácticas agrícolas, pues es indispensable capacitación ahí, ¿no? Ya del personal que opere maquinarias y herramientas como tractores, fumigadoras y otras maquinarias desbrozadoras, ya que hay un sinnúmero de maquinarias que requieren o tienen un manejo especial, ¿no? Las podadoras, las poceadoras, las chaleadoras, en sí en esto. Y también ver ahí la revisión periódica y mantenimiento previo, protección física adecuada, ya que el protocolo global de buenas prácticas agrícolas pues nos lleva a tener en sí, eh, de tener en cuenta, ¿no? Estas... estas prácticas en sí llevarlos a conocer es que se tenga una buena señalización, instrucciones de operación, eh, planes de emergencia en casos de accidentes y así pues ya que estas acciones forman parte del compromiso global y nosotros conocer y aplicarlos es tan importante, ¿no? Para hacerse acreedor de la certificación a tanto que nosotros a- anhelamos, ¿no? La conservación y análisis de suelo es también parte de una buena práctica agrícola que nosotros debemos de tener en cuenta que el Protocolo Global de Buenas Prácticas Agrícolas promueve, ¿no? La conservación, el uso racional del suelo como recurso natural esencial para la agricultura, para asegurar su fertilidad y productividad a largo tiempo. Ahí siempre no es que sembremos y explotemos ese suelo.
el protocolo global de buenas prácticas agrícolas va en la conservación y análisis del suelo, ya que esto se debe asegurar su fertilidad y productividad sostenible, ya que esto implica, ¿no? También, ¿cuál? Para saber si estamos haciendo el buen uso del suelo, un análisis físico-químico del suelo, que puede ser al menos cada 3 años, y pues según la producción que sea y nosotros evaluar cuál es la cantidad de nutrientes, cuál es el pH del suelo, la salinidad, materia orgánica disponible que esté y también los contaminantes, ¿no? Ahí es tan importante nosotros conocer el por qué las buenas prácticas agrícolas dentro del protocolo global nos exige esto, ¿no? La aplicación racional de fertilizantes que se apliquen basados, ¿no? En los resultados de análisis con el fin de evitar la sobrefertilización, contaminación del agua subterránea y degradación del suelo. Por eso es tan importante nosotros mencionar como buenas prácticas agrícolas el monitoreo de residuos de agroquímicos en el suelo que se tengan, ¿no? La conservación del suelo también implica, ¿no? Evitar prácticas que degraden y sobrelaboreo, el uso excesivo de insumos, el monocultivo continuo, favoreciendo el cambio, la rotación de cultivos y el uso de abonos orgánicos. Es tan importante allí tener prácticas para evitar la erosión y compactación. Nosotros debemos de tener en cuenta que la erosión y la compactación del suelo son dos de los problemas más comunes que afectan la productividad y sostenibilidad del sistema agrícola, ¿no? Y el protocolo global de buenas prácticas agrícolas se exige, ¿no? Que los productores implementen prácticas para mitigar esos efectos como parte de un enfoque preventivo. Ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Como buenas prácticas agrícolas, cobertura vegetal permanente, ya que esto se puede hacer con cultivos de cobertura para proteger el suelo de escorrentías, porque si no se hace esas coberturas vegetales, muchas veces puede, cuando exista las lluvias, va a haber esa erosión, esa escorrentía o lavado de nutrientes que se haya aplicado, y si hay ese arrastre de nutrientes, pues nos va a llevar a contaminar el agua, ¿no? Trazado de curvas a nivel y terrazas. Esto pues hablamos en suelos pendientes. Allí vamos a ver si se va a utilizar barreras vivas o muros de contención. Y ahí también evitar el paso frecuente de maquinaria pesada en suelos húmedos para permitirla, para no hacer que se compacte ese suelo, ¿no? Asociación de cultivos y manejo de residuos vegetales, ya que esto pues para mantener la estructura del suelo, muchas veces las coberturas vegetales se hace con leguminosas para que estas leguminosas aporten nutrientes y mejoren la estructura del suelo, ¿no? Ahí es tan importante evitar y manejar, ¿no? Esas, esa erosión y compactación del suelo con estas prácticas, ¿no? Y también pues tener en cuenta que para evitar la erosión y compactación es una labranza mínima o labranza de conservación, en donde pues vamos a realizar que no se pierda, ¿no? Esa capa arable del suelo en su totalidad, y hacer una labranza mínima pues va a ayudar a mantener eso. También hablar de las prácticas para evitar la erosión, pues es conservar el recurso del suelo, contribuye pues, ¿no? al almacenamiento de carbono y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ya que muchas veces el suelo es un sumidero natural de carbono, ¿no? Y por eso es tan importante conservarlo también, ¿no? Uso eficiente del agua y sistemas de riego. El uso responsable del agua es una práctica, una buena práctica agrícola dentro del protocolo global, pues el agua
es un principio central del protocolo de las buenas prácticas agrícolas, especialmente en regiones de escasez hídrica. La certificación de este, pues exige que el riesgo agrícola se maneje de manera, el riego agrícola, perdón, se maneje de manera eficiente, segura y documentada con el objetivo de proteger los recursos hídricos y asegurar la inocuidad de los productos que tengamos, ¿no? Por eso es tan importante el uso eficiente del agua como parte principal, ¿no? Que sin agua no podemos tener producción. En donde allí se puede hacer, ¿no? Lineamientos, el uso eficiente, el uso de sistemas de riego tecnificado, ya puede ser por goteo, microaspersión, ya que esto pues reduce, ¿no? La pérdida de agua, ¿no? Propagación del riego basado en la necesidad, programación del riego basada, ¿no? En la necesidad hídrica del cultivo, análisis de la calidad del agua. Esto se debe realizar, ¿no? Para ver cuál es la condición de o qué tipo de agua estoy aplicando a mi cultivo, ¿no? Mantenimiento y revisión regular, ¿no? De los sistemas de riegos para evitar esa fuga y pérdida de agua, ¿no? El registro del volumen de agua que se está utilizando. Ahí vamos a ver qué cantidad se está utilizando y se cumplan, ¿no? Con las exigencias del producto, del cultivo, para producir la cantidad estimada que se tenga, ¿no? También tenemos la selección y almacenamiento de fertilizantes. Nosotros debemos de conocer y saber que el protocolo global exige, ¿no? Del protocolo global de buenas prácticas agrícolas, se exige que el manejo de fertilizantes sea responsable, seguro y eficiente tanto para evitar la contaminación ambiental como para garantizar la salud de los trabajadores y consumidores. Es tan importante acá ver cómo se selecciona y se almacenan esos fertilizantes y de tal manera pues que sean los adecuados, ya que hay fertilizantes que pueden dejar residuos y pues los consumidores tengan la garantía de decir que estoy consumiendo un producto sano y saludable para mi organismo, ¿no? Las buenas prácticas en este ámbito pues incluyen, ¿no? La selección de fertilizantes apropiados al tipo del cultivo y condiciones del suelo basados en el análisis de laboratorio y también el asesoramiento técnico en donde pues el técnico, el ingeniero, pues nos diga, pues el tipo es adecuado y pues nos garantice que la utilización no quede o no deje residuos marcados, ¿no? Preferencia por fertilizantes con menor impacto ambiental de origen sostenible como los orgánicos o los biofertilizantes certificados, pues nos va a llevar así que tengamos buenas prácticas agrícolas en desarrollo, ¿no? Almacenamiento seguro y ordenado, pues los fertilizantes deben guardarse en un área específica, ventilada y seca y protegida de las lluvias, separada de productos fitosanitarios y productos de uso humano o animal, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas acciones minimizan el riesgo de contaminación por escorrentía o lixiviación y aseguran un uso más eficiente de estos insumos, ¿no? Manejo integrado de plagas y enfermedades también es parte de las buenas prácticas agrícolas dentro del protocolo global que nos exige, ¿no? Para mantener o llegar a obtener una certificación que nos garantice el buen trabajo, ¿no? El Protocolo Global de Buenas Prácticas Agrícolas promueve el manejo integrado de plagas y enfermedades como estrategias para reducir la dependencia de agroquímicos, mantener el equilibrio ecológico en los sistemas agrícolas. Es tan importante, por ejemplo, acá nosotros conocer y saber qué tipo de manejos existen dentro del manejo integrado. Ahí está pues el manejo cultural, el manejo control biológico, el control físico y por último, pues el manejo integrado que es parte del control
químico es como, y el control, por ejemplo, en este caso, el protocolo global nos exige que sea el último recurso en donde nosotros hagamos utilización de estos productos químicos en el manejo integrado de plagas y enfermedades, pues vamos acá que esos productos químicos sean apropiados y adecuados en momentos específicos, ¿no? Vamos a ver ahí el monitoreo constante, ¿no? De plagas y enfermedades y los enemigos naturales, conservar, cultivar, producir estos controladores naturales o enemigos naturales de las plagas. Es tan importante el protocolo global de buenas prácticas agrícolas, pues nos exige o promueve eso, ¿no? Ahí está el control cultural, rotación de cultivos, variedades resistentes, fechas de siembra óptima, control biológico, uso de insectos benéficos, hongos entomopatógenos, control mecánico y, como les mencionaba, la aplicación racional de productos químicos solo cuando sea necesario y sea la última opción, como les mencionaba, ¿no? El productor debe llevar registro del monitoreo, métodos aplicados y resultados, lo cual permite tomar decisiones fundamentadas y responsables, que es el manejo de estos, ¿no? Uso adecuado de plaguicidas, registro, dosis y tiempos de carencia es parte de las buenas prácticas agrícolas que nosotros debemos de tener en cuenta, que nos exige el protocolo global de buenas prácticas agrícolas, ¿no? El uso de plaguicidas está estrictamente regulado en el protocolo global de buenas prácticas agrícolas y debe realizarse de manera segura, documentada y conforme a la legislación local e internacional. Hay productos que ya están prohibidos a usarse, ya que el mal manejo de estos productos comprometen, ¿no?, la inocuidad alimentaria, la salud del trabajador y del entorno. Utilizar productos registrados y autorizados por el país, y en este caso, pues, la autoridad que está responsable según el país. En el Perú, SENASA, quien va a autorizar, va a permitir el uso de estos en sí, ¿no? Respetar dosis recomendadas, frecuencia de aplicación y tiempo de carencia, porque si no se respeta las dosis, pues podemos volver resistentes a esos productos y la plaga se puede volver mucho más drástica o puede ser mucho más feroz en nuestro cultivo. Capacitación del personal, aplicador, el uso obligatorio de los EPPs durante la manipulación, almacenamiento seguro de esto, es parte, ¿no?, de que debemos de tener el uso adecuado de plaguicidas en que como buenas prácticas agrícolas, ¿no? Sistemas de transabilidad desde la siembra hasta la cosecha. La transabilidad es uno de los pilares fundamentales del protocolo global de buenas prácticas agrícolas, ya que permite, ¿no?, rastrear un producto agrícola desde su origen hasta el consumidor final, ¿no? El objetivo es garantizar que en caso de un problema, pues se pueda identificar el lote afectado y se tenga en sí en cuenta y detectar el por qué está eso, ¿no? Y hacer actuar ante eso que se pueda hacer de tal manera, ¿no? Ahí podemos, al tener ese sistema de trazabilidad, identificación única de parcelas, lotes, unidades de producción, ahí vamos a tener los registros, vamos a tener las fechas, los datos, de qué insumos eh, hemos utilizado y en qué momento se utilizó, ¿no? Las etiquetas, el etiquetado claro de los productos cosechados, en donde pues en la trazabilidad va a ir el productor, donde el lugar de origen, vamos a ver aquí los códigos, el destino a dónde va. También debemos saber que una trazabilidad efectiva permite una
una respuesta rápida ante alertas sanitarias que se tengan en tener. También tenemos la documentación de aplicación de insumos. Nosotros debemos de tener en cuenta que el protocolo global de buenas prácticas agrícolas que nos den la certificación y nos permita competir en los mercados, pues requiere que todos los insumos agrícolas, especialmente plaguicidas, fertilizantes y productos biológicos, estén documentados en registros específicos con el fin de asegurar su inocuidad del producto final y prevenir impactos ambientales negativos y que estos pues queden estos residuos también para los que consumen, ¿no? Se puede tener el nombre del producto, número de registro, dosis, métodos y frecuencias de aplicación, eh, tipos de carencias según el producto y estos documentos deben conservarse organizados y estar disponibles para auditorías según se tenga en sí apuesto. Registros de incidentes y de no conformidades también debemos de tener en cuenta, ya que el protocolo global de buenas prácticas agrícolas no establece qué métodos de productos deben implementarse, que todos los productos, todos los productores deben implementar un sistema para el registro y gestión de incidentes, desviaciones y no conformidades detectadas durante el proceso de producción que nos exija ah, según las auditorías. Ahí también están lo que se debe tener en cuenta. Descripción del incidente, fecha y lugar del evento, responsable o persona involucrada que estuvo en esos incidentes, que ese es parte, ¿no?, de los documentos que nosotros debemos de recurrir para ser acreedores y mantener, ¿no?, una certificación de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Prácticas de higiene durante la cosecha, el protocolo global de buenas prácticas es aquí donde exige, ¿no?, que la cosecha se realice bajo condiciones higiénicas estrictas en tal sentido. Ahí también vamos a ver que estos se utilicen los EPPs adecuados, que se prohíban el consumo de algunos alimentos, bebidas durante la manipulación de la cosecha. También tenemos aquí, y también vamos a ver que el personal esté capacitado en higiene personal y manejo de alimentos y se deben mantener instalaciones sanitarias y de lavado en condiciones adecuadas. También vamos a ver el manejo adecuado de productos cosechados una vez recolectados, ¿no? Los productos deben estar tratados con cuidado para preservar su calidad y evitar pérdidas por daños mecánicos o contaminación, ¿no? El protocolo global de buenas prácticas agrícolas pues establece medidas específicas para garantizar este manejo, ¿no? Ahí vamos a ver utilización de herramientas limpias y buen estado para la recolección, empleo de contenedores, clasificación y eliminación de frutas, protección de los productos del sol y del calor excesivo, documentación de las buenas prácticas post cosecha implicadas, ya que esto pues va a ver cómo se van clasificando los productos, ¿no? Estas prácticas ayudan, ¿no?, a mantener la inocuidad eh, del producto en sí, ¿no? Almacenamiento y transporte también es tan importante. Ahí vamos a ver que el almacenamiento y transporte posterior a la cosecha, o sea que esto pues son etapas críticas que pueden afectar la vida útil y es tan importante no tener en cuenta esto, ¿no? Y por eso es tan en sí nosotros llevar qué prácticas eh, se pueden realizar, ¿no? Almacenamiento de productos en áreas limpias, control de temperatura, separar productos que emitan etileno para
evitar esa sensibilidad que hay productos que se puedan madurar y puedan dañarse, ¿no? Usar vehículos limpios y adecuados, verificar que los vehículos tengan la capacidad de mantener, ¿no? Las condiciones sanitarias durante el transporte, ¿no? Ya que esto pues va a estar el movimiento, el congelamiento y cuánto tiempo va a durar, ¿no? Protección de áreas naturales y especies nativas, pues es tan importante, ¿no? Que el protocolo como prácticas agrícolas, buenas prácticas agrícolas dentro del protocolo global de una certificación, pues nos va a llevar a que se tenga, ¿no? A la promover el manejo de la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad que se tenga en sí en la producción agrícola. Por eso es tan importante delimitar los lugares de protección, zonas ecológicas sensibles, humedales, evitar expansión agrícola sobre ecosistemas frágiles, promover la presencia de flora y fauna nativa, prohibición de uso de especies invasoras en tal sentido, ¿no? Registro y monitoreo de la biodiversidad local, cuando esto pues no sean necesarios dentro de las buenas prácticas agrícolas a llevar y mantener el buen registro. Reducción de impacto ambiental. El protocolo global nos exige, ¿no? Que nosotros como productores, parte conocedores de las buenas prácticas agrícolas, pues, tengamos, ¿no? La buena gestión de los residuos sólidos y peligrosos, minimización del uso de plaguicidas, reducción del consumo de combustibles fósiles, el uso de biotecnología segura, capacitación del personal. Esto pues nos va a decir y va a dar a entender que estemos dentro de una certificación de buenas prácticas agrícolas dentro del protocolo global, pues nos va a decir que estamos haciendo el buen manejo y conservación de nuestro medio o nuestro entorno en sí, ¿no? Minimizando el impacto ambiental. Uso de energías renovables y prácticas ecoamigables. Vamos a ir a la instalación de paneles solares, uso de biodigestores, implementación de sistemas de captación de agua, de lluvia, por ejemplo, en donde que esto pues se tenga a implementar parte como buenas prácticas agrícolas que nos exige el protocolo global, ¿no? La adopción de estas tecnologías no solo reducen estos costos operativos y a mediano plazo, sino que mejoran la imagen del productor frente a los consumidores, exportadores y auditores de sostenibilidad, ¿no? Es tan importante procesos de preparación de auditoría, ahí hay que tener en cuenta que es un proceso de formalización en donde que esto pues nos lleve a verificar el cumplimiento ordenado de todo lo que nos exige el protocolo global de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Ahí conformar un equipo responsable dentro de la unidad de producción, revisión de los módulos del estándar global, la integración de la finca, cómo se están aplicando estas prácticas, la implementación de las mismas, creación y mantenimiento de registros obligatorios que nosotros debemos de tener en cuenta. La preparación puede tomar desde varios meses antes de un año, dependiendo del nivel del cumplimiento que nos exige el protocolo global, ¿no? Criterios a evaluar, ahí vamos a ver nosotros que dentro de las buenas prácticas agrícolas del protocolo, pues nos va a llevar, ¿no? Puntos de control de menores. Ahí vamos a las recomendaciones. Vamos a qué tipo vamos a aplicar, qué recomendaciones, cómo va la transabilidad, la gestión de documentos, la salud y seguridad de los trabajadores, manejo responsable del suelo, del agua y que estén allí en sí de tener en cuenta que son criterios que debemos evaluar, ¿no? También tenemos aquí, vamos a ver que las buenas prácticas agrícolas establecidas por el protocolo global, pues representa un enfoque integral para garantizar la producción agrícola segura, sostenible y socialmente responsable, ¿no? Este estándar internacional no solo promueve la inocuidad alimentaria y la trazabilidad, sino que también impulsa la conservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y el bienestar de los trabajadores agrícolas.
Adoptar el protocolo global de buenas prácticas agrícolas significa no avanzar hacia una agricultura profesionalizada en la que cada proceso, desde la preparación del suelo hasta el transporte del producto que llegue al mercado, a los consumidores, está respaldado, ¿no?, por registros, evidencias y cumplimientos normativos, además de certificación. Abre, además de nosotros de tener una buena certificación, abre puertas a mercados exigentes y cadenas de valor más justas y sostenibles. Por eso es tan importante implementar las buenas prácticas agrícolas bajo el protocolo global de estas buenas prácticas agrícolas. No es solo una exigencia comercial, sino que una estrategia ética y técnica para el desarrollo rural sostenible que protejan la salud del consumidor, significa el trabajo agrícola y asegura la viabilidad en el campo a largo plazo. Es tan importante conocer esto, lo que nosotros llamamos tener éxito en una buena certificación y abrir esos mercados exigentes y cubrir con nuestros productos. Muchas gracias por su participación. Cualquier pregunta, duda, no estoy aquí para absolver esas preguntas. Muchas gracias por el tema que estamos impartiendo. Muchas gracias.